hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que se desvivieron por los demás, que vencieron el egoísmo, que perdonaron siempre. Santos son los que han hecho de su vida una epifanía de los valores trascendentes. Por eso quienes buscan a Dios lo encuentran con facilidad humanizado en los santos. Camino Espiritual te presenta el Santo del Día. San Juan Bosco, protector de los niños. San Juan Bosco, el fundador de la Pía Sociedad Salesiana, la congregación destinada a proteger a la juventud, a ayudar a los niños, es una de las glorias de Italia y uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Su ejemplo ha fructificado, fundándose en todas partes del mundo sociedades para ayudar a la juventud y niñez desvalidas, y su obra perdurará perenne hasta la consumación de los siglos. He aquí un brevísimo resumen de su obra magnífica. La ejemplar vida de San Juan Bosco comenzó el 17 de agosto de 1815, cuando vio la luz primera en Vecchi, pequeña aldea del Piamonte, perteneciente al entonces Reino de Cerdeña de la Alta Italia. Sus padres fueron Francisco Bosco y Margarita Occhiena, dos pobres campesinos que a duras penas podían comer junto con sus otros hijos, Antonio, de 13 años de edad, y José, de 2. Apenas tuvo edad suficiente, Juanito ayudó a su madre, que había quedado viuda. A diario llevaba las vacas a pacer. ¡Adiós, mamá! Ten cuidado, Juancito. ¡Qué bueno eres para cazar pajaritos, Juancito! Me da pena hacerlo, pero los vendo en el mercado, en Chieri, y lo que gano ayuda a mis padres. Después de vender sus pajarillos en el pueblo, Juancito observaba con especial interés las suertes que realizaban los saltimbanquis, que no faltaban nunca. Las suertes de aquellos cirqueros, su forma de llamar la atención de la gente, entusiasmaban al pequeño pastorcillo. A los 9 años, Juancito tuvo un profético sueño. Peleaba contra unos niños que blasfemaban y decían malas palabras, cuando nuestro Señor se le apareció y dijo: No, hijo mío, así no. Tú debes encauzarlos por el camino del bien, pero no a golpe, con dulzura, con amor. ¿Y cómo lo haré, si no sé leer ni nada, Señor? Yo te daré maestra, y ella te guiará siempre. Al día siguiente, Y me duele todo el cuerpo, como si hubiera peleado. Es que vas a ser capitán de bandoleros. no, vas a ser pastor. O quizás sacerdote. Sí, mamá, pero para eso necesito aprender a leer y escribir. ¿Me dejarás hacerlo? Cuando sea tiempo. Con la ayuda de un vecino que sabía leer, Juancito aprendió el silabario. Ahora sí, ya me sé todas las vocales. A, E, I, O, U. ¡Bravo! Eres muy inteligente, Juancito. Después de algún dinero que le sobró de la venta de sus pajarillos, compró un viejo catecismo. Leyéndolo a sus amigos pastorcillos, se ganó aún más su amistad. Pero para eso ya antes había tenido que convencerlos de su vocación. Ven, Juancito, vamos a jugar. No, no iré, aunque me peguen más. Yo quiero ser sacerdote.
Juancito pensó que haciendo las suertes de los cirqueros podría ganarse la amistad de más niños y así encauzarlos hacia la iglesia, hacia la religión, y empezó a aprender todas las suertes. No obstante, la primera vez que asombró a sus vecinos fue un domingo en que les repitió íntegro, palabra por palabra, el sermón que el cura acababa de pronunciar en la misa. ¡Qué prodigio! Es Juancito, el pastor de los Becky. En marzo de 1826, Juancito Bosco hizo su primera comunión. En un pueblo cercano a su casa llegaron unos predicadores y su fama atraía a toda la gente. Juancito era uno de los que no faltaban un solo día a escuchar los sermones. Veo que no has dejado de venir un solo día. ¿Te interesan los sermones? Mucho, don Caloso. Son maravillosas esas historias de Cristo. Eres muy chico para comprenderlas. Vamos a ver. Te daré una moneda por cada palabra que me repitas del sermón de hoy. Va usted a perder muchas, don Caloso. Juancito repitió palabra por palabra, no solo el sermón de ese día, sino los de todos los anteriores, ante el asombro del anciano don Caloso. Sorprendente. Ven a la iglesia todos los días y yo te daré algunas lecciones. Valdrá la pena. Sí, don Caloso. Muchas gracias. Don Caloso cumplió su promesa y Juancito, terminadas sus labores, asistió por un tiempo a tomar las clases. Pero en su propia casa, Juancito comenzó a sufrir la inconsecuencia de su hermano. No más lecciones, no le sirven de nada a un pastor como él. Además, aquí hace falta en la casa para ayudarme. La ira de Antonio aumentó de tono y Juancito tuvo que dejar la casa. Si quieres seguir tus estudios, tendrás que irte a otra parte. Adiós, hijo mío. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Durante 2 años trabajó en la casa de los Moglia, sus parientes lejanos, ganando 15 liras anuales. Pero aquello no era para él, y un día se decidió a pedir ingreso en la escuela de Castelnuovo. Eres pastor, no has ido a ninguna escuela y quieres aprender latín, ¿eh? Sí, señor. Quiero ser sacerdote. En aquellos tiempos, las escuelas eran solo para los ricos, y los otros alumnos se burlaron de su audacia y de su pobre indumentaria. Un pastor que quería aprender latín. Su sinceridad y sus lágrimas le abrieron, finalmente, las puertas de la escuela comunal de Castelnuovo. Era tal su inteligencia que ni los mismos maestros creían que eran de él sus lecciones. Di la verdad, Bosco. ¿A quién le copiaste la lección? A nadie, maestro. El rincón de alguna casa o el mismo portal de la escuela fueron el albergue de Juancito durante esos años de estudio. Poco tardó en granjearse la simpatía y el cariño de sus ricos compañeros. Miren, las obras de San Alfonso de Ligorio. Quisiera comprarlas, pero cuestan 20 liras. ¿Por qué no vas a la feria? Hay una cucaña y en la punta hay 20 liras. Si logras subir, serán tuyas. Juancito no oyó el consejo 2 veces. Recordando sus tiempos de prestigiador infantil, comenzó a subir
por el palo encebado. Gracias, Dios mío. Ahora sí podré comprar los libros. Tengo las 20 liras. En solo 2 años estudió todo el curso de primaria y cuando terminó fue a casa a visitar a su madre. Juancito, qué felicidad volver a verte. Mamacita. Quiero irme a Chieri, mamá. Ahí hay un liceo y un seminario en Castelnuovo. Ya no puedo aprender más. Pero, ¿con qué pagarás los estudios, tus comidas, tus vestidos? Juancito recurrió a sus vecinos y entre todos cooperaron para su viaje. Conocían su talento y valía la pena ayudarle. Toma, Juancito, es todo lo que puedo darte. Un saco de papas. Gracias, don Alejandro. Con aquella ayuda llegó hasta Chieri y fue al liceo. A juzgar por la apariencia, o es un necio o es un burro. Soy algo entre esas cosas, profesor. Un muchacho con buena voluntad de aprender. La sinceridad y modestia de Juancito ganaron el corazón del maestro en un segundo. Pues si es así, estás en buenas manos. Yo te ayudaré. Pasa a la clase. Un día Juancito olvidó su libro de gramática y ello sirvió una vez más para probar su privilegiada inteligencia. Maestro, ese no es el libro de gramática. Juan está leyendo la clase de memoria. Es verdad. ¡Qué memoria tan asombrosa! Bosco, me has maravillado. Te felicito, hijo mío. Su destreza, su inteligencia y sus suertes de circo le habían hecho ya un compañero popular. Un grupo de estudiantes siempre estaba con él. Muchachos, tengo una idea. Vamos a fundar la Sociedad de la Alegría. Sí, haremos lo que tú digas, Bosco. Bien, pero no podrán pertenecer a la sociedad los que blasfemen, los que digan mentiras, ni los ladrones, ni los flojos. Y además, los socios deben ser buenos cristianos. Aceptado, muy bien. Bueno, seguidme, socios de la Sociedad de la Alegría. Realizaremos nuestro primer acto oficial. Juancito aprovechaba bien su ascendiente sobre los muchachos. El primer acto de la sociedad fue ir a la iglesia de San Antonio de los jesuitas de Chieri a rezar 3 avemarías a la Virgen. Para ganarse el sustento y pagar sus estudios, Juan aprendió los secretos de la panadería y trabajó como confitero en la pastelería de un pariente suyo. Has aprendido pronto, Juan. Quédate a trabajar conmigo siempre. Te hago socio del negocio. No, José, este no es el camino que Dios me ha señalado. Indeciso, sin saber qué camino tomar al terminar el liceo, Juan creyó encontrarlo al toparse un día con un fraile franciscano. Ya está, me haré fraile. En la Pascua de 1834, Juan Bosco ingresó al seminario franciscano de Chieri. En sus estudios era el primero, y como buen alma no había quien le ganara. Su defensa de los débiles le ganó incontables amigos. Vamos, dejadlo, no le hagáis daño, no seáis perversos. El 25 de octubre de 1835, Juan Bosco vistió por vez primera los hábitos de los seminaristas. 6 largos años pasó Bosco en el seminario estudiando teología
historia sagrada y 1000 materias más. Finalmente, el 5 de julio de 1841, Juan Bosco fue ordenado sacerdote por el ilustrísimo arzobispo de Turín. Una vez más fue a visitar a su madre en busca de consejo. No sé qué hacer, madre. Quiero entrar al convento de los franciscanos. ¿Y encerrarte ahí para siempre? Piénsalo bien antes, Juan. Ve cuál es tu vocación y toma el camino que el corazón te indique. El sueño de su infancia, sus niños, vinieron a su memoria y con el consejo de su madre y de algunos amigos, tomó su decisión. Ahora era ya don Bosco. Ostentaba el cariñoso don que los fieles italianos dan a sus sacerdotes, y su decisión fue seguir estudiando. A ellos me indicó Dios que debería guiar y cuidar. Ya llegará el momento de hacerlo. En tanto, seguiré estudiando. Cierto día, don Bosco preparábase para decir la misa en la capilla de la iglesia, cuando un llanto infantil llegó a sus oídos. ¿Qué pasa, señor sacristán? ¿Por qué golpea a ese niño? Se coló aquí y le ordené que le ayudara a usted en misa, pero el malvado dice que no sabe hacerlo. Pues por eso no debe usted pegarle. Ven acá, amiguito. ¿Has oído misa? ¿No? Pues ven conmigo. En la capilla no hace tanto frío. Terminada la misa, don Bosco habló con el pequeño. Mi pobre Bartolomé, eres huérfano y no tienes trabajo. Ven conmigo todas las tardes. Yo te enseñaré a leer y escribir y te conseguiré un empleo. Nadie más te pegará, porque yo voy a protegerte. Recemos un poco. Cuán lejos estaba don Bosco de imaginar que aquel pequeño era el primero de sus pilletes, que hoy suman millones en todo el mundo. Niños huérfanos, pobres descarriados, que han encontrado digna de vivirse la vida, gracias al cariño, a las enseñanzas de don Bosco y sus sucesores. Desde entonces, don Bosco recorría las calles de Turín, recogiendo niños pobres a quienes daba alimento, vestido y, lo que es más importante, cariño. Al terminar sus estudios en Turín, don Bosco comunicó a don Cinzano, un viejo sacerdote amigo suyo, sus planes para el futuro. Me iré de misionero, don Cinzano. Cuidaré de los niños en las misiones. No haga eso, Bosco. Yo tengo aquí una misión más importante para usted. Días después, don Cinzano presentó a don Bosco con la condesa Verolo, filantrópica y rica dama de Turín. Y aceptando la sugestión de don Cinzano, quiero que usted dirija el hospital para niños que pienso establecer. Condesa, es un honor para mí. Don Bosco se hizo cargo de aquel puesto, pero no podía olvidar a sus pilletes. Y quiero pedir permiso para que mis pilletes vengan al hospital a tomar clases y jugar un rato. Concedido, don Bosco. Sus pilletes pueden venir cuando quieran. Pronto, más de 200 niños llegaron a asistir a las reuniones de don Bosco. Entre ellos había niños desamparados, huérfanos, pero también algunos de las cárceles juveniles. En su alegría durante sus diversiones, los pequeños se olvidaban de ciertas precauciones y además hacían mucho escándalo en el hospital. Y un día sucedió lo esperado. ¡Ved, don Bosco! Hasta mi más querido rosal han destrozado. Los enfermos no descansan con su algarabía.
Lo siento, pero no deben venir más aquí esos niños. Pues lo siento, señora condesa, pero yo me voy con ellos. ¿Pero cómo? ¿Y deja usted la dirección del hospital? No quisiera hacerlo, pero si mis pilletes no pueden venir aquí, ¿quién cuidará de ellos? Sin otro lugar donde reunir a sus pilletes, don Bosco aceptó la hospitalidad que le dieron en un cementerio. Ahí efectuaría sus reuniones. Valiéndose de las lápidas de los sepulcros, enseñaba a leer a los pequeños. Pero las travesuras de los pilletes no fueron menos ahí, y hubo de emigrar a otra parte. Don Bosco recurrió al alquiler de un terreno baldío, pero los vecinos se quejaron pronto y también hubo que desalojarlo. Pues, pese a todos esos contratiempos, tengo fe en que habré de sortearlos todos, don Cinzano, y acabar fundando una nueva congregación dedicada al cuidado de los niños. Los planes de don Bosco no tardaron en ser conocidos, y el comentario, aún entre sus mismos colegas, no se hizo esperar. Yo creo que don Bosco está loco. Claro, pensar en una congregación cuando no tiene ni dónde reunir a los niños. Creo que estos cuartos están bien alejados de la ciudad. Mis pilletes no molestarán a nadie. Bueno, a casi nadie. Alquilados aquellos cuartos, don Bosco fue en busca de su madre. Ven conmigo, madre. Me ayudarás con mis pilletes y estaremos juntos nuevamente. No sabes cuánto me duele dejar esto, mi casa, mi tierra, pero si tú me lo pides, iré, hijo mío. Escasos de recursos, madre e hijo tuvieron que hacer a pie el recorrido desde Becchi hasta Turín. Con limosnas, con donativos, a base de grandes sacrificios, don Bosco y Margarita, su madre, daban de comer diariamente a más de 400 rapazuelos. Sin embargo, diariamente don Bosco llegaba a su hogar con un nuevo niño, y su especialidad no eran precisamente los más buenos. Un día, en una calle, un grupillo de maleducados se atrevió a burlarse de él. ¿A mí me habláis? Ah, tenéis sed, ¿eh? Venid conmigo, os invito a un refresco, yo pago. Poco a poco, don Bosco se adueñó de aquellos malvados. Bueno, es hora de irse a casa. Nosotros no tenemos casa. Pues, si queréis, yo os puedo ofrecer un rincón. No es muy confortable, pero al menos tendréis dónde pasar la noche. Y además, os daré un plato de sopa caliente. Ya en casa, después de haber cenado, don Bosco dio sendas cobijas a aquellos muchachos. Tomad, me las han regalado para mis pilletes, pero aún no las he podido distribuir. Cobijaos bien y dormid calentitos. Gracias, don Bosco. Al otro día, don Bosco se llevó una gran desilusión. Los muchachos habían escapado, con todo y las cobijas. Te lo dije, Juan, has escogido un camino muy duro. Esto es solo el principio. Tendrás que hacer muchos sacrificios y tendrás muchas desilusiones. Sin embargo, no mucho tiempo después, ¡Dios mío! Pero si estás hecho una sopa. Pasa, pequeño, pasa. ¿Qué haces a estas horas bajo la lluvia? No tengo casa, ni padres. Me hablaron de usted y vine a pedirle ayuda a don Bosco. A este sí podremos darle alojamiento, ¿verdad, madre?
Sí, tiene buena cara. Y si nos equivocamos, pues habremos perdido otra cobija. Al otro día, muy temprano, don Bosco y su madre acudieron a donde dejaron al niño. Ahí estaba. Era el primer pequeño que encontraba hogar con don Bosco. Antes todos los pilletes habían sido externos. Con él se iniciaba una nueva era en la vida de don Bosco. Y hay tantos como él. Necesitamos darles alojamiento a todos, madre. ¿Y cómo haremos? Los cuartos son pequeños, no tenemos dinero. Ya sé, compraremos toda la casa. Pero hijo mío, ¿de dónde vas a sacar el dinero para pagarla? No nos faltará, madre. Dios nos ayudará. Con su infinita fe en Dios, don Bosco hizo la compra. Unos préstamos y algunas limosnas le dieron el dinero para pagar la casa. Ahora sí, pilletes, entrad y haced lo que queráis. Destruidla si os place. Al fin tenéis un hogar. Pero aquellos eran tiempos turbios para la Iglesia, para los católicos. Fanáticos ateos que antes atacaban de palabra, llegaron a la acción y hasta iban a apedrear a los pilletes. Hijos míos, pilletes, Dios no quiere que peleen. Entrad a casa y ya no os harán daño. Por favor, hijos míos. Pero ahí no paró todo. La enorme maldad de aquellas gentes llegó hasta hacerlas tratar de matar a don Bosco. Juan, ¿qué ha sido? ¿Te hicieron daño? No, madre. Lo que siento es que hayan roto mi sotana. Es la única que tengo. Otra noche. Don Bosco, una moribunda desea que vaya usted a verla. Es urgente. Agoniza. Sí, ahora voy. Esperen un segundo. Ahora sí. Vamos. Síganme, Luis, Pedro y José. Sí, don Bosco. Don Bosco había ya sospechado algo malo y lo confirmó cuando llegaron al lugar donde debía estar la moribunda. La moribunda era un grupo de facinerosos pagados que tenían orden de dar muerte al buen sacerdote. Pero como siempre, don Bosco salió bien librado. ¿Está usted bien, don Bosco? Sí, solo que casi pierdo medio pulgar. Otro extraño episodio en la vida de don Bosco fue la presencia de Gris, que un día se acercó a él en la calle. Dios mío, qué perrazo. Afortunadamente, parece que trae buenas intenciones. Desde aquel día, Gris, como lo llamó, nunca se le separó y siempre lo defendió. Esos hombres me siguen hace rato. He tratado de despistarlos, pero no dejan de seguirme. Al llegar a un lugar oscuro y apartado, los hombres se lanzaron contra él y trataron de cubrirlo con una manta negra. ¡Malhechores! ¿Qué queréis de mí? Pero Gris, siempre alerta, saltó sobre los dos hombres, mordiéndolos a diestra y siniestra. Por favor, don Bosco, quítenos a este animal de encima. Bueno, pero prométanme no volver a molestarme jamás. Y así innumerables ocasiones. Pero un día, igual que apareció Gris, desapareció. ¡Gris! ¡Gris! ¿Dónde se habrá metido? ¡Ha desaparecido! Don Bosco poseía un don especial. Adivinaba los pecados de sus pilletes, pero también tenía el don de saber tratar a cada niño como lo necesitaba. Y todos querían confesarse solo con él. Don Bosco seguía haciendo planes para su congregación, con su secretario, Cagliero. Lo he pensado bien, Cagliero. La nueva orden debe estar inspirada en San Francisco de Sales.
Sí, don Bosco, será la orden de los salesianos. Necesitamos que muchos pilletes que tengan vocación se conviertan en sacerdotes y que el Vaticano nos conceda todas las prerrogativas que tienen otras congregaciones. Pero eso lo dejaré para después, mi buen Cagliero. Ahora lo que me preocupa es la construcción de la iglesia y nuestros talleres. En efecto, sin un solo centavo en la bolsa y contando únicamente con la ayuda del cielo, don Bosco se echó a cuestas la construcción de una iglesia y unos talleres para sus muchachos. Y claro, de nuevo salió triunfante en la empresa. Cada vez tenía un sueño providencial que le servía de inspiración. En los talleres los niños aprendían oficios, imprenta, zapatería, sastrería y otros de suma utilidad para ellos. Terminada aquella obra, don Bosco dedicó gran parte de su tiempo a escribir las bases para la fundación de la Orden Salesiana. En febrero de 1858, embarcó en Génova, hacia Roma, para ir personalmente al Vaticano a conseguir la autorización para su congregación. Y el viajecito fue un verdadero suplicio. Todo el tiempo se lo pasó mareado el buen don Bosco. Su Santidad Pío IX recibió inmediatamente a don Bosco. Conozco vuestra obra, don Bosco, y os brindaré todo mi apoyo. Dejadme vuestro proyecto y será estudiado. En tanto, recibid mi bendición por vuestra labor de protección a la infancia. Tened la seguridad de que Dios está complacido por ella. 4 años después, el 14 de mayo de 1862, y en vista de que la aprobación no llegaba, don Bosco decidió fundar la Sociedad Salesiana extraoficialmente, y 17 de sus alumnos hicieron votos con él. Aquellos primeros 17 miembros de la Orden Salesiana habrían de multiplicarse con el tiempo. En 1863 eran 39, en 1864 61, en 1874 320, en 1888, cuando murió don Bosco, 768, en 1910 3.996, en 1930 10.000, y hoy hay unos 30.000 salesianos. El exceso de trabajo, casi 20 horas diarias, minó la salud de don Bosco, quien un día sufrió un desmayo en plena calle. ¡Es don Bosco! Pero ni su enfermedad le hizo abandonar su labor. Trabajando muchas veces, vio salir el sol. ¿Sabes, Cagliero? Anoche tuve un sueño muy hermoso. Soñé con una iglesia muy bella, muy grande, que debíamos dedicar a María Auxiliadora. Vamos a construirla. Pero, don Bosco, si estamos llenos de deudas. Su respuesta fue la de siempre. Dios proveerá, y se lanzó a la construcción de aquella gran iglesia. Dios mío, pero si es la misma que soñé, y a usted no le platiqué cómo era, ingeniero. Hágala, cueste lo que cueste. Y en efecto, Dios proveyó el dinero para la iglesia. Un día, don Bosco, mi amo quiere que vaya usted a su casa a curar a su niño, que ha sido desahuciado. Si lo hace, le dará una buena limosna. La fama de que don Bosco hacía milagros corría como reguero de pólvora, pero... Voy porque me interesa el dinero para la iglesia, pero yo no curo a nadie, encomiendo mis enfermos a María Auxiliadora, y ella es quien los alivia. Tened confianza en la Virgen María Auxiliadora, ella os lo salvará.
El niño sanó y don Bosco recibió una estupenda limosna que, junto con las recaudaciones de sus populares loterías, sirvió para la erección del templo de María Auxiliadora. En aquellos días, las varices casi impedían caminar a don Bosco, y todavía nuevos problemas aparecían a diario. 3 chicos terminaron los estudios, don Bosco, y están listos para ordenarse de sacerdotes. Lo sé, pero el señor arzobispo de Turín no quiere ordenarlos. Si no hacen un año de seminario, eso los alejaría de los salesianos, y quizás los perderíamos. Escribiré a Roma, su santidad me ayudará. En tanto, yo trataré de convencer al señor arzobispo. Por aquella vez, el arzobispo accedió y ordenó a los 3 primeros sacerdotes de la Sociedad Salesiana, aún no aprobada oficialmente por el Vaticano. Lee esta carta, Cagliero. El Consejo de las Congregaciones del Vaticano no aprueba nuestras reglas, ni nuestra orden. ¡No es posible, don Bosco! Pero no debemos ceder. Sé que el diablo está luchando por impedir que se realice esta obra, que es encargo de nuestro Señor, y Belcebú no me va a ganar a mí. Esta vez, la providencia vino en ayuda del pobre don Bosco, al llegar a Roma para tratar de conseguir la aprobación de su sociedad. El cardenal Berardi pone a sus órdenes este carruaje y le suplica lo use durante su estancia en Roma. El cardenal Berardi, uno de los miembros de la Sagrada Congregación, que no aprobó mi orden. Su eminencia le suplica que le haga usted un milagro y salve a su pequeño sobrino, que está gravemente enfermo. Su eminencia querrá que lo encomiende a María Auxiliadora, que es diferente. De propósito, don Bosco fue a ver al niño hasta varios días después, cuando el cardenal Berardi insistió. Por favor, don Bosco, sálvelo. El niño sanó y la noticia sacudió a toda Roma. Don Bosco realizaba milagros. El pueblo entero lo seguía. Quería su bendición, sus milagros. ¡Viva don Bosco! ¡Su bendición, don Bosco! El sumo pontífice recibió por segunda vez a don Bosco. El cardenal Berardi me ha hablado de sus milagros, don Bosco. Ahora mismo, hablad con los miembros de la Sagrada Congregación. Os aseguro que vuestro asunto se arreglará. Gracias, Santo Padre. Su primera entrevista fue con el cardenal Antonelli, secretario de Estado del Vaticano. Es imposible que me levante, don Bosco. Tengo varias semanas sin moverme de este sillón. La gota no me deja. Mañana podrá hacerlo, vuestra excelencia, si promete a la Virgen hablar a su santidad en favor de mi obra. El segundo milagro se realizó, y al día siguiente el cardenal Antonelli aparecía ante el Papa completamente sanado. No me extraña esto, cardenal. Estoy convencido de que la mano de la providencia guía al buen don Bosco. Así es, Santísimo Padre. Ahora ya solo le faltaba un obstáculo a don Bosco. Monseñor Svegliati, secretario de la Congregación de Obispos Irregulares y el más obstinado opositor a dar la aprobación a la Congregación Salesiana. Cuando don Bosco se entrevistó con Monseñor Svegliati, lo encontró iracundo, víctima de una fuerte gripe. Por favor, monseñor, vaya usted a hablar mañana con su santidad. En primer lugar, yo no apruebo vuestra idea. Además, esta tos no me deja un minuto de reposo. María Auxiliadora le aliviará su molesto mal, si usted promete ir mañana a hablar al Santo Padre en favor de mi congregación. Y al otro día, Excelencia, don Bosco me ha convencido.
como siga con estos milagros, su orden se la aprobará por unanimidad. Por fin, el 19 de febrero de 1869, el Vaticano aprobó la Congregación de Don Bosco, la Pía Sociedad Salesiana. Aquí tenéis, don Bosco, por lo que tanto habéis luchado. La Pía Sociedad Salesiana ha sido aprobada y su superior tiene derecho a ordenar sacerdotes. Para entonces, los oratorios festivos de Don Bosco, como él llamaba a sus escuelas, se multiplicaban. Varios más se fundaron en Turín y aún fuera de Italia fueron creados. Los niños lo adoraban. Dios y la Virgen estarán satisfechos. Los huérfanos tienen casa y los pobres educación. Algunos de ellos habrán de ser sus fieles servidores. Cuánta razón tenía Don Bosco. Cagliero mismo, su secretario, había de llegar a ser cardenal, y Rúa, otro de sus pilletes, lo había de suceder en su puesto, y quizás hasta en la canonización. El tiempo pasaba y la salud de Don Bosco era peor cada día. Casi había perdido la vista, pero su vigor era el mismo de sus días de pastorcillo. En 1874 comenzó a preparar su primera misión en América. El 14 de noviembre de 1875 partieron hacia Argentina los 10 primeros misioneros salesianos que habrían de repetir en el Nuevo Mundo la inmensa labor de Don Bosco. Buenos Aires, la Patagonia, la Tierra del Fuego fueron los primeros lugares en recibir la bendición de las misiones salesianas. Don Bosco, aquí están María Mazzarello y Don Pestarino, quienes desean fundar las asociaciones de María Auxiliadora. Sí, desean hacer por las niñas lo que nosotros hemos hecho por los pilluelos. En 1880, con la bendición de Don Bosco, quedaron establecidas las hijas de María Auxiliadora. Esta nueva rama del árbol plantado por Don Bosco ha dado auxilio y educación a más de 1 millón de niñas en 75 años de existencia. Francia, España y otros países habían fundado oratorios y todos requerían la presencia de Don Bosco. Niza y Marsella fueron visitadas por él, y las multitudes lo recibían como a un verdadero santo. En Marsella, Don Bosco se vio sumamente grave. Un vómito de sangre lo hizo caer en la cama por varios días. Al regresar a Italia, Pío IX, que estaba por morir, lo mandó a llamar para despedirse de él. No os arrodilléis, mi buen don Bosco. Acercaos a mí. Os he llamado para despedirme de vos. Escribid a vuestros hijos lo que os digo. Vuestra congregación florecerá, se multiplicará y perdurará por los siglos. Las lágrimas bañaban el rostro de Don Bosco. Sabía que era la última vez que veía a aquel hombre, aquel santo padre de la Iglesia que tanto le ayudó en su obra. De todas partes de la tierra acudían a pedir algún milagro a Don Bosco, y estos se repetían diariamente, asombrando al mundo entero. Y hechos como este se veían casi a diario. Don Bosco, por favor, alivia a mi hijita. Que se encomiende a María Auxiliadora. Persígnate, pequeña. Imposible, don Bosco, está paralítica. Ante el asombro general, la niña movió sus bracitos. ¿Ves? Lo hiciste muy bien, pero no has dicho las palabras. Es que también está muda, don Bosco. Vamos, pequeña, prueba conmigo.
Repite, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo. Mamá, me ha curado Don Bosco. No es Don Bosco, hijita, ha sido María Auxiliadora. Ve a su altar y dale las gracias. En 1886, Don Bosco fue a España, invitado a visitar los oratorios hispanos. Al regresar de aquel viaje, sus males agravaron. El 31 de enero de 1888, falleció Don Bosco, rodeado de sus pilletes. El mundo católico lloró la pérdida de aquel verdadero santo. Murió feliz porque había podido cumplir su misión. En 1929, Don Bosco fue declarado beato y en 1934 el Papa Pío XI lo canonizó. Ahora era San Juan Bosco. El 31 de enero de cada año, la juventud del mundo recuerda la memoria de aquel santo varón, uno de los más grandes benefactores de la humanidad, San Juan Bosco. Oh Santita sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual.